En en este segundo video que analizamos en la clase sobre el reticulado espacial, específicamente estereoestructura, vamos a analizar a esta tipología desde el punto de vista del anteproyecto estructural. El primer componente dentro del esquema del proceso de cálculo es el anteproyecto estructural. Si analizamos a esta tipología en este componente y tenemos en cuenta las condiciones que éste debe cumplir, podemos decir que en primer lugar la condición de adaptación al proyecto arquitectónico es una condición imprescindible. Y en esta tipología, a pesar de la sencillez de los componentes, las posibilidades estructurales que se pueden conseguir con estos sistemas son prácticamente ilimitados. Se pueden resolver pabellones deportivos, stands feriales, campos de fútbol, centros comerciales, naves industriales, centros culturales, etc. Si analizamos la segunda condición que debe cumplir dentro del proceso de cálculo cualquier tipología estructural, en este caso el de estereoestructura, y analizamos esta segunda condición que es el de resistencia, también es una condición imprescindible, pero en este sistema la disposición geométrica de los elementos resistentes constituye un conjunto único y completo en el que aquellos elementos se entrelazan pudiendo adoptar direcciones cualesquiera en el espacio. La rigidez, en todos los sentidos, es una característica destacable que permite prescindir de arriostramientos adicionales. La economía es una condición conveniente. Al referirnos en este tema, vale aclarar que existen diferencias muy notables de costos entre los diversos sistemas de conexión entre los simples elementos que son las barras y los nudos que forman el conjunto estructural. Sabemos que en cualquier tipología estructural las conexiones o los nudos es la parte más cara de la estructura. Las luces que se pueden resolver con una solución económica están comprendidas entre los 20 y los 200 metros. Esta tipología es de 2 a 3 veces más cara que una estructura liviana de acero. El diseño de la conexión nudo es la parte más cara de estas estructuras. Hablando de este sistema, tanto el componente, los componentes como la fabricación implica entre un 35 a un 45% del costo de obra. Estamos hablando de los sistemas de conexión. Con respecto a la estética, que es otra de las condiciones que se debe tener en cuenta y que se debe cumplir dentro del anteproyecto estructural, es una condición deseada. En este caso, con las posibilidades de adaptación y combinación de colores, así como la calidad de la construcción de estos sistemas estructurales, dota de una cierta categoría arquitectónica a los edificios que por su utilidad, carácter de uso público e importancia así lo requieren. La disposición geométrica crea una destacable armonía estructural. En realidad, todos los aspectos estéticos son totalmente subjetivos, pero lo que sí es un hecho es que la mayoría de los proyectistas buscamos en estas estructuras una función ornamental. Se realizan en estas diferentes tratamientos a las barras y a los nudos, como el zincado, el niquelado, el cobreado, el cromado, el aluminizado. Diferentes tratamientos anticorrosivos, dependiendo, por supuesto, del grado de agresión ambiental
donde se va a encontrar la estructura, o sea, de la función que tenga el edificio donde se está resolviendo este sistema estructural. Las mallas espaciales pueden proyectarse en una capa, en dos capas y en tres capas. En esta diapositiva vemos el ejemplo de una capa o monocapa. Solo son estables si se resuelven en superficies de simple curvatura, como en este caso, bóvedas cilíndricas, o doble curvatura positiva, como son las cúpulas que observamos en la diapositiva. La capa debe estar triangulada para que posea equilibrio. Las barras están sometidas a esfuerzos axiles y estas mallas tienen aplicación en aquellos elementos estructurales asimilables o a superficies continuas o láminas, en donde las solicitaciones producen fundamentalmente esfuerzos de membranas o esfuerzos membranales. Las mallas espaciales de doble capa, como las que observamos en la diapositiva, significa una capa superior, una capa inferior, vinculada por barras diagonales. Son en general las más usadas. Su éxito proviene de su gran inercia, de las débiles deflexiones que posee, de la repetición geométrica del módulo, de desmontajes fáciles posibles, de libertad de ubicación de los apoyos, de colocación de conducciones técnicas. Por ejemplo, fíjense ustedes acá en este ejemplo, donde entre medio de la malla, o sea, acá tenemos un cordón superior y un cordón inferior, por el medio de esa malla podemos colocar los ductos de aire acondicionado, podemos colocar las instalaciones eléctricas, podemos colocar también elementos de sonido, pasarelas para el mantenimiento, etc. Cubren luces que van de 100 a 130 metros, situación que se ve mejorada cuando se resuelve con formas, por ejemplo, con las cúpulas o las bóvedas cilíndricas, o estructuras resueltas con doble curvatura negativa, como lo observamos acá en este ejemplo del Centro Cultural de Zaha Hadid, en Haidar Aliyev, una estructura con doble curvatura negativa. Y en este caso la cúpula, que es de doble curvatura positiva. Es decir, que podemos resolver en doble capa planas de simple curvatura y de doble curvatura positiva, como es este caso de la cúpula, y de doble curvatura negativa, como es el caso este del Centro Cultural de Zaha Hadid. En esta diapositiva observamos los reticulados espaciales de triple capa. Estas mallas son requeridas para grandes luces por ser livianas, altamente rígidas y poseen una sorprendente capacidad de conservar su continuidad estructural a pesar de una ruptura localizada. O sea, falla algún elemento, inmediatamente el resto absorben los esfuerzos de la falla que pudo haber habido en algunos de los sectores. Acá ustedes ven una capa superior, una capa intermedia y una capa inferior. Todo eso sería una, dos y tres capas. La capa intermedia, situada en el plano neutro de la estructura, soporta pequeños esfuerzos. Dicha capa asegura la estabilidad horizontal del conjunto y reduce la intensidad de la flecha, o sea, de la deformación. Observen acá ustedes este ejemplo, donde está resuelto con una estructura de tres capas, y cuáles son las dimensiones que tiene el módulo. La luz que está cubriendo
digamos, no desde apoyo, sino en el perímetro es de 300 metros y la luz entre apoyos es de 266. Este es un hangar para Boeing 707. Fíjense en la medida de los módulos, el valor de B, que tiene 6 metros con 66, y la altura que tiene el sistema o las capas, que tiene 1, 2 y 3 capas. Acá esta altura de 33 metros es la altura que tiene el edificio. Acá lo ven en corte y por supuesto con esa gran altura se crea un sistema de columnas hechas con el mismo sistema o apoyos hechos con el mismo sistema para reducir las longitudes de pandeo. Bueno, también vamos a analizar cuáles son las formas con las cuales podemos resolver a estos sistemas. Las mallas espaciales se pueden emplear para cubiertas planas, como se observa acá en la diapositiva con este ejemplo. Siempre, por supuesto, hay que dar una pendiente en función de las luces que tengan para el desagote de la cubierta. O sea, cubiertas planas en construcciones tales como naves industriales, hangares o recintos feriales. Son aplicables y aconsejables cuando se prevén cambios futuros en la distribución en planta con sustentaciones abiertas o cuando se quiere realizar una cubierta muy modulada para facilitar la colocación cómoda de instalaciones de todo tipo. Se puede resolver con formas, con cubiertas curvas, ya sean arcos o bóvedas, manteniendo la gran repetibilidad dimensional. Se pueden conseguir cubiertas o estructuras de desarrollo cilíndrico, tales como arcos y bóvedas. Para ello, basta aumentar ligeramente la longitud de las barras de la capa superior respecto a la inferior en la dirección de la curva. También se pueden resolver con cúpulas, como las que vemos en estos ejemplos en la parte inferior de la diapositiva. Para las cúpulas es la distorsión de la malla en las dos direcciones principales. Se genera así el casquete esférico, aconsejable para espacios con capacidad para muy grandes luces, ya que además de las características propias de estas estructuras se suma la forma como una ventaja más. En este caso, se pierde el concepto de repetibilidad geométrica. En general, tanto las longitudes de las barras como los ángulos en nudos varían en gran proporción. El comportamiento conjunto se asimila más al de una cáscara con sus correspondientes componentes de solicitación axil dentro de la superficie generatriz de la misma. Las disposiciones permiten un cociente mucho más reducido entre el espesor de la capa y la luz libre, llegando a valores, por ejemplo, de predimensionado a L sobre 50 e incluso inferiores. Esta es la cúpula de Sant Jordi de Barcelona, que tiene una luz de 125 metros casi de luz. Tiene una altura de la malla, digamos de la malla del reticulado de 2,50 metros de altura, y el predimensionado es L sobre 51. Acá tenemos, este sería doble curvatura positiva, y acá tenemos en el polideportivo de Palaluet, de Palafox, de Arata y Sosaki, tenemos doble curvatura negativa. A todos estos sistemas donde se le da una forma a la estructura lo hacemos mucho más resistente.